A partir de ahora comienza Íntimamente con Vos. Un momento para compartir entrevistas, charlas, un mano a mano con los invitados y transitar la vuelta a casa cuando cae la tarde y asoma la noche. Conduce Graciela Catalán. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va? Nuestro segundo encuentro de Íntimamente con Vos, de este ciclo tan particular, de estas entrevistas, donde decidimos con Tribuna de Periodistas salir a recorrer nuestra ciudad y tener estos encuentros, estas charlas, estos mano a mano con diferentes invitados, invitadas. En esta ocasión, más que nunca estamos en un lugar en Caballito, en una casa tan linda, tan cálida, de nuestro invitado que es el señor Hugo Álvarez, actor, director de teatro, ¿sí?, que ha trabajado en cine con una vasta trayectoria, y qué mejor que poder charlar con él. Y hoy lo tenemos y que nos ha brindado la oportunidad de estar en su casa, cómodamente, en este living, como digo yo, cuando estoy en la radio, que Íntimamente con Vos permite estos mano a mano. Vamos a ir a lo nuestro. Le quiero contar que él va a estar presentando también, todo es una coincidencia, su libro Relatos de Infancia del Hijo de un Suicida. Es un libro que se editó el año pasado en plena pandemia y que está esperando salir ya a la luz. Como yo siempre digo, está listo ahí en gateras, y cuando le digan largaron y sale la orden, el libro sale a recorrer. Así que ya dejo todas estas presentaciones y vamos a charlar con Hugo. Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, y de paso a tener una audiencia selecta, y espero que les interese lo que les contaré. Bien. Bueno, me dirás algo más. Mi profesión creo que la señalaste ya. Bueno, soy actor, inicialmente esa fue mi primera profesión, actor, director de teatro. Y con el transcurrir del tiempo fui adquiriendo nuevos conocimientos, que es el trabajo de la adaptación teatral de pieza, dramaturgia. Escribí como 6 piezas de teatro, eso ya me coloca en la condición de dramaturgo, y he publicado hasta la fecha 2 libros de relatos. Uno se llama Memorias de un actor exiliado, que relato las experiencias vividas a partir de mi experiencia como actor en el cine llamado de la Resistencia en los años 70, donde este sector de creadores padeció la impiadosa persecución de aquellos años, en la cual fallecieron gente como Rodolfo Walsh, que era el autor de una de las películas de las cuales participé, que era Operación Masacre, Los Traidores de Raimundo Gleiser, también asesinado, Julio Troxler era un sobreviviente de una masacre de León Suárez, que es el que da fundamento y argumento a Operación Masacre, también él es asesinado, y otros compañeros como Pablo Cid, director de una película Los Velázquez, que fue secuestrado y al cabo de un año desaparecido. La película desapareció y nunca más se tuvo conocimiento, un film que había sido realizado en su totalidad. Bueno, eso me costó salir del exilio. Entonces yo cuento en ese libro esa experiencia. No creo que haya ningún libro de la cinematografía argentina que cuente el proceso que vivimos en ese periodo. Y ahora se trata de un libro que no es casualidad. Yo
siempre dialogaba con mi hijo menor que reside en Suecia, Homero, que un día le estaba contando parte de mi historia y él me dijo: papá, no me cuentes porque soy un chico y yo me voy a olvidar. Y era cierto, era un chico, y dice: ¿por qué no escribí, papá, todo eso? Y me motivó a escribir. Y empecé a escribir, y evidentemente el contarle de esa historia era también precipitarme en un conflicto que evidentemente existía y que de alguna manera estaba adormecido en el hombre adulto que ya era entonces, que era el suicidio de mi padre cuando yo tenía 7 años. Calculé que un chico a los 7 años de pronto el padre desaparece, pero no por una muerte natural, sino porque se suicida voluntariamente, y esto acontecía en una provincia argentina que era San Luis, Mercedes, San Luis, en particular la ciudad, y sumarle a eso los prejuicios que existían entonces. Posiblemente hoy no ocurre tal cosa, pero en aquel entonces era señalado como el hijo de un suicida. Wow. Era muy marcado por eso, y generaba una serie de situaciones que en aquel entonces yo era muy difícil que pudiera entenderlo. Lo que sí que escuchaba de algunos adultos que decían: usted no tiene que hacer lo que hizo su papá, no lo vas a hacer, ¿no? Todo el mundo decía esto. Era como si me dijeran: hacelo. Claro, estaban, de alguna manera estaban obligando, es como lo contrario, como que te estaban llevando, de alguna manera, si no lo pensabas, era, bueno... Claro, y además una cosa... Es como un estigma que hay ahí. Era un estigma. Yo en aquel entonces me acuerdo, estaba marcado como el hijo de... Sí. Sobre todo me acuerdo que en aquel entonces el féretro de mi padre fue llevado a la iglesia y salió el sacerdote a la portada de la iglesia en Villa Mercedes y no dejó entrar el féretro y dijo: no, un suicida no entra a la casa de Dios, y no entró. Y wow, qué ignorancia. Bueno, qué ignorancia, qué sí, ignorancia. Exactamente. Pero yo quedé marcado como el hijo de, y yo era marcado, el hijo de, se hablaba bajo. Había algunos que hablaban, que te decían: no haga lo que hizo su papá, pero estaba estigmatizado, era muy marcado, y era una declinación en la escala social entonces. Nosotros pertenecíamos a una clase media, digamos, de provincia, que cada uno tenía sus empleos, sus trabajos, sus casas, pero de pronto mi familia, al morir mi padre y mi madre, que en ese entonces las mujeres no tenían oficio, porque se casaban, porque ese era el objetivo en general, sí. Casarse. Mandato social. Claro, era el mandato social, casarse, tener hijos, y mi madre de pronto se encontró en esta situación que tenía que resolver económicamente los problemas de sus 2 hijos que tenía, era una hermana y yo. Y nosotros pasamos a otra condición social de los pobres de la familia, éramos considerados como tal, e inclusive cuando había una ropa te decía: mira, esto lo usó el primito tal, usala. Bueno, que todo ello jugaba un rol en la historia de esta criatura que había aceptado su destino, porque no le quedaba otro destino. Pero evidentemente esto iba germinando. A través de los años, bueno, me dedico al teatro, decía, y en el año 1985 yo veo una obra de teatro en Suecia que me interesó muchísimo y quise ponerla también en español porque quería hacer una gira por Latinoamérica entonces. La obra se había construido en base a las investigaciones de una psicoanalista suiza polaca, Alice Miller, que había hecho un estudio, se dedicaba a los niños, al maltrato de los niños. Alice Miller tenía una posición absolutamente en defensa del maltrato de los niños y ella señalaba de que lo que acontecía con el niño era una barbaridad porque los niños no tenían derecho
en absoluto, y eran sometidos al mandato de una educación, de una corriente cultural que prevalecía en aquellos años, que era autoritaria, patriarcal, homofóbica, racista, religiosa, machista, por supuesto, machista, y muchos signos más que sí. había. Y bueno, y las mujeres también de alguna manera estaban enroladas en todo ese machismo, porque ellas ya venían, entonces criaban hijos con este estigma. Con cuando dicen el machismo, ¿de dónde sale? Claro. Sale de nosotras, sí. Porque no sé si... Sí, no, yo coincido totalmente, más aún creo que una función que tenían las mujeres y que tienen todavía es la de educar a los hijos, porque la educación de los chicos y la atención de esos chicos sobre todo está a cargo de la mujer, no del hombre. El hombre tiene que conseguir el sustento de la familia, claro. Y es el que marca las reglas de conducta, las normas. Y en aquel entonces las madres había de todo tipo, no hay una mamá bien, cada persona, cada mujer era una madre, había madres tolerantes, amables, maravillosas, pero no dejaban de ser una minoría porque los conceptos de esa corriente cultural eran atroces, los chicos eran víctimas de ello. Imagínense que esos niños recibían desde el momento que nacían todo un caudal de prejuicios, de ignorancia, porque era la suma de prejuicios y sobre todo de conceptos que no estaban ni sustentados por la ciencia pedagógica, ni mucho menos, y los chicos acumulaban, eran depositarios de todas esas deformaciones que los padres se encargaban de dar, en el mejor de los casos, creyendo que era lo mejor que hacían para sus hijos. Perdón, ¿en qué año es esto? Esto ocurre, yo nazco en el año 1934, cuando fallece mi padre, es en el año 41. O sea, una época bastante cerrada, ¿no? Y en totalmente. Una provincia... Y sobre todo en las provincias. Una provincia como Villa Mercedes San Luis. Era así, sobre todo una provincia de San Luis, eran muy conservadoras. Claro. Tal vez se distinguían ciudades, provincias como Córdoba, como Santa Fe. Mendoza. Depende de los centros importantes. Pero las provincias sí, lo que se llamaba en el campo, que eran ciudades pequeñas, la iglesia jugaba un rol absoluto en la cual se estaba fundamentada la educación de los chicos. Y todo giraba alrededor de la iglesia. Todo funcionaba porque las pautas las daba la misma iglesia, se encargaba de marcar el control y el seguimiento de esas normas y secuelas. Y entonces, ¿qué pasa? El chico hasta los 7 años, que se supone que la edad que el niño acumula conocimientos, son muchos años. Cuando el chico tiene 7 años, ya tiene un arsenal inmenso, ya es una persona con una determinada conducta que le enseñaron a tener, a poseer, a defender, en la cual el centro, el rey, es el papá y seguido por la mamá, claro. Que eran sus cancerberos. Como decía al comienzo, hay padres, hay y habrá padres maravillosos, amantes de sus hijos, que han criado de una manera admirable a uno. Pero son minorías. La gran mayoría tampoco se atreven a detenerse y echar una mirada atrás para juzgar de dónde vienen, porque también en ese concepto figura cómo juzgar a tus padres. A tus padres vos no los podés juzgar, son intocables, papá y mamá son intocables. Pero no, mamá y papá también fueron víctimas a la vez de sus padres y esto de sus padres, y es una cadena que se viene reproduciendo. Por supuesto, el avance, el conocimiento del hombre a través de los años ha ido escarbando y produciendo luz en todo esto, pero no es un fenómeno que ha acabado con todo ello. Por supuesto que no. Que diría yo que en los últimos años que nos toca vivir ahora, descubrimos la gran mayoría, que es el abuso sexual inferido, inclusive no por los familiares, sino por los padres. Una cosa terrible. Eso ocurría antes, lo que pasa es que se tapaba. No se hablaba. De eso no se habla. Y con ese chico
de 7 años que vive toda esa situación que le debe haber quedado registrado totalmente. ¿Qué pasa? Porque ese chico empieza a crecer, ¿no?, en esa sociedad cerrada, con esa mamá que queda viuda, esa mujer que queda sola con 2 hijos. ¿Qué pasa con ese chico y cómo va en ese caminito hasta llegar a hoy, donde, porque de pronto podría haberte marcado de otra manera, pero haber desembocado en otra situación? O sea, no es casual el arte, ser actor. Digo, pienso en ese niño en ese momento y pienso ahora. O sea, me estoy avanzando para acá, pero digo, ¿qué pasó con él? Porque hubo un camino ahí, adolescencia, juventud, lo que siguió, y bueno, gran signo de interrogación. Coincido con esa reflexión que hace, porque el actor, ya yendo al actor, que su profesión es, a diferencia de otras profesiones, trabaja consigo mismo, trabaja con su propia historia, con su propia verdad. No existe un actor que pueda hacerlo si realmente no se conoce a sí mismo. Mal podría conocer un personaje. Entonces el actor, una obligación es conocerse a sí mismo, saber quién es, sí, de dónde vengo, qué piensa. Claro. Yo no puedo hacer, suponete, Louis Pasteur, aquel científico francés, si yo no establezco diferencias, si no tengo el conocimiento cultural, científico que tenía Pasteur, y que yo fuera un actor que no tengo tal cultura. No, tengo que estudiar, profundizar y descubrir las diferencias entre yo y el personaje. No todos los actores los hacen, pero es una profesión que te obliga y que es lo que corresponde. Entonces, el actor tiene que investigar en sí mismo y de pronto aparecen esos problemas. Alguien decía, ¿por qué algunos hombres y mujeres quieren ser actores y actrices? Sí. Alguien decía, hay una suerte de trastorno psicológico en esa persona. Hay una doble personalidad. Claro. O sea, si puede ser. Es como algo, como una dualidad. Porque ¿qué pasa? El actor se desdobla, hace un personaje, pero el actor después sale de ese personaje, no queda ahí. Porque si no, estarían totalmente... Mira, yo digo, no sé. Un fenómeno que pasa en la vida de los actores. Generalmente un actor, vos le estás dando material a ese actor, sí, para que interprete ese personaje, que suponete que es un sádico, que es un perverso, o que las características que tenga. Muy bien. Ese hombre, primero, sabe que él no es nada de eso. Tiene que aprender a conocer cómo es un perverso, cómo es un sádico, etc. Empieza a revolver en su historia y encuentra que hay algunos elementos en su educación que él no los recordaba, no lo sabía, no tenía conciencia. Empieza a encargar en eso y empiezan a florecer o a aparecer esos elementos que estaban tapados, ocultos. El personaje que empieza a cobrar vida y vemos los ensayos y decimos, che, que avance el actor tal o la actriz tal, empiezan a aparecerse los personajes, son terribles. Los directores decimos siempre que el actor, cuando termine el ensayo, debe colgar su personaje en la percha del camarín e irse a su casa. Sí. Pero hay un fenómeno que se produce que no siempre ocurre así, sino que el actor se va con el personaje a su casa. Se lo lleva. Se lo lleva puesto. Y en su casa ya no es Juancito, vino Juancito, vamos a cenar. No, vino el personaje, el nefasto X. Queda como marcado. ¿Por qué pasa que cuando se ven novelas en televisión ya hay un malo? ¿Por qué siempre los malos, cuando ven a ese que hace de malo, queda tan marcado el malo que cuando lo ven le dicen, pero tu personaje, o sea, como que la gente se confunde y él se confunde también? ¿Queda marcado ahí? No, pero es mucho más complejo. Están actores que siempre hacen de malos porque los directores a lo mejor son tan malos como los actores. Como ese actor tiene una cara de malo, bueno, le damos los malos. Sí, sí. Pero a lo mejor el actor lo que menos tiene de malo nada más que tiene la cara, la facha. Pero hablo a aquel actor que tiene que aprender, cuando él no es un hombre malo, tiene que aprender a ser malo, pero sigue ejerciendo ese personaje. En su casa notan un cambio.
Y no lo vierten, pero lo ven de mal humor, lo ven con tales cosas. Y ocurre que a veces los actores vuelven a los ensayos y siguen siendo los personajes en su casa, en ensayo, que no puede ser, porque si no, Otelo tendría que matar a Desdémona en cada uno de los ensayos de la función de que hay. Digo, no es una profesión tan simple, por eso se requieren conocimientos psicológicos en los actores y se requiere control también. Y creo, no sé, me parece que un actor se tiene que psicoanalizar, así como todos, digo, necesitamos psicoanálisis porque uno tiene que curar cosas como persona. Digo, el actor necesita tener a su analista para poder salir para adelante en base de esto que decís que vuelve a su casa y ese personaje queda entrampado ahí. Digo, no sé, sí, me parece puede ser, que... Mira, yo te quería contar, al final me escapé yo, cuando tomé contacto con Alice Miller, que había escrito últimamente otra obra, que se llamaba, oh casualidad, La infancia de Hitler. Wow. Alice Miller hizo un estudio personal sobre un niño que era Hitler. Ella llegó a la conclusión que todos los niños nacen sanos, puros, ingenuos. Es la sociedad, a través de sus diferentes estamentos, que lo convierten en lo que puede llegar a ser un Hitler, en lo que pudo ser Videla, en lo que pudo ser Pinochet, en lo que pueden ser los grandes criminales y toda la resaca que de pronto el río o el mar nos trae a nuestra plaza. Bueno, en esa obra se trabajaba, casi todos los personajes de la infancia de Hitler era Hitler, el personaje de Hitler cuando tenía 2 años, 3 años, 4 años, el otro yo de Hitler, porque a ese niño, Adolfo Hitler, lo querían matar, que era a través de una educación muy terrible, que no la voy a contar ahora, y nos encontrábamos que todos los actores estábamos trabajando con nuestra propia infancia, recordando nuestra infancia, primero para descubrir al niño que hay en cada uno de los actores. Era muy complejo. Nos vimos en la obligación de traer a un psicólogo que asistía todas las semanas a ensayos con nosotros y hacernos devoluciones donde nosotros también hacíamos confesión de parte de las cosas que nos estaban ocurriendo. Y nos pasaban cosas muy fuertes. En algún caso, no voy a mencionarlo, hubo hasta un chico que descubrió una relación que tenía en una familia de la cual eran numerosos, eran como 8 hermanos, y la madre no podía cubrir la atención de esos 8 chicos, pero había un vecino, un muchacho muy amable, que le ayudaba a la mamá a cuidar a los chicos. Este actor, en la evocación de esa infancia, hablando con nosotros, contaba de que un día él tenía miedo de decirle a la mamá que este muchacho lo había besado en la boca. Y le preguntamos, el psicólogo le preguntaba qué edad tenía, y él no se acuerda, cree que puede haber sido 5 años. Muy chico. Era muy chiquito, lo que se acuerda que lo llevaba al cine y lo besaba en la boca y le tocaba. Ese hombre, cuando recordó eso, era un hombre de 45 años. Ahora, qué terrible, ¿no? Bueno, eso se descubrió en el teatro. Como consecuencia, o sea, por un lado pienso que es sanador también. Claro. Porque acá en el actor hay algo también que va fluyendo y que hace que ese actor, en este caso, pudo descubrir lo que le estaba pasando, independientemente de lo de Hitler, que me imagino que debe haber tenido una infancia terrible, si no, no hubiera sido el monstruo que fue. Totalmente. Evidentemente, creo que somos consecuencia de lo que uno viene detrás. Bueno, pero... Alice Miller, perdón, y te cierro. Sí. Y en esta puesta de escena que hicimos una gira, que estuvimos en Chile, estaba Pinochet, era el segundo elenco extranjero que llegó a Santiago. ¡Qué osados, en el 1980 y algo. Pleno Pinochet. Sí, estaba Pinochet. Había llegado un elenco francés que actuó en la embajada francesa. No se atrevieron a actuar, porque le había dicho, no lo hagan, la van a pasar bien. Pero no me diga, a nosotros, creo en el fondo, medio nos abandonaron para probar qué pasaba. Como que los dejaron a su suerte. Claro. Y actuamos en un teatro conocido en Chile que era el
el ictus, exacto. Y nos alojaron en un hotel, no pasó nada, por supuesto, pero bueno, de todas maneras, esa obra me puso a mí en contacto con Alice Miller, porque nos obligó a estudiar la historia de Egipto y demás. Y tuve la posibilidad porque Alice Miller, que venía de un conflicto, creo que lo mencioné, que acá en el libro. Sí, donde Alice Miller dice, Freud dice que cuando el niño habla de incesto, el que está expresándose es la fantasía del niño. Alice Miller dice no, cuando el niño habla de incesto, el incesto está ocurriendo, porque los niños no mienten. Se abrieron dos corrientes de opinión muy enfrentadas, por supuesto. Freud tenía mayoría, claro, porque ella, era Freud. Bueno, ella llegó hasta decir que ella no era psicoanalista, renunció. Upa. Renunció a su título, a la ¿cómo se llamaba? A su licenciatura como psicóloga. Y pasó a llamarse estudiosa del drama de los niños maltratados. Tuve la posibilidad, porque yo no daba entrevista a nadie. No se la conocía. No. No me pregunte, yo escribí una carta a Alemania, a una editorial Surkamp, porque donde explicaba que nosotros íbamos a ser en español. Sí. Y vaya sorpresa, me contesta Alice Miller. Ella me contesta, tengo la carta. Wow. Tengo la carta donde ella me dice... Qué importante, ¿no? Eso. Qué importante, algo histórico tener, pero... Alice Miller me contesta y me dice, en este momento Tusquets, una editorial de Barcelona, ha publicado 4 de mis libros, pero la respuesta ha sido el silencio de los críticos, porque los críticos estaban en contra de las teorías de Alice Miller. O sea, cómo sigue la ignorancia. Entonces, ¿no? ¿Cómo se ella me dijo, yo lo que espero de que el teatro cumpla una función que mi libro no pudo cumplir. La primera presentación la hacíamos en Lima, Perú, en un festival de teatro, que abríamos el festival, había una expectativa enorme, la infancia de Hitler. Otro país también bastante cerrado. Católico, cerrado, pero es terrible. Empezamos, y hay las tesis, que se conocen las 12 tesis de Alice Miller, que nosotros las llevamos en español, y en un programa de radio yo comenté, aquel que quiera tener las tesis, los fundamentos de Alice Miller, los tengo, pasen por la radio y acá se lo van a dar. Un éxito durante toda esa semana, se tuvieron que mandar a imprimir fotocopias porque tuvo un éxito terrible. La obra fue muy controvertida, tuvo muy buenas críticas por un lado. ¿Público? Público teníamos, mucho. En Santiago de Chile se hicieron 4 funciones. Me acuerdo, las 4 funciones a lleno. Y un periodista decía, es una pena que un elenco de tal calidad, este elenco sueco, argentino, lástima una obra de mejor, porque ellos entendían que nosotros justificábamos a Hitler. No se justifica lo que decimos, que todo niño nace bueno, sano, inocente. Ahora, que la sociedad es la que lo envenena. Paremos educación terrible que se le están dando a los niños en todas partes. Porque como decía al comienzo, esto no solo los envenena a los niños, sino cuesta mucho recuperarlos en su raíz más inocente o más, porque ya quedaron afectados. Y hay muchos de esos niños que les puede llevar la vida y no van a ir y quedan marcados para siempre. Y no lo van a solucionar nunca. Y hay quienes no. Claro. Y hay otros que tarde pueden entrar a recuperarse poco a poco. Y en el libro hablamos, y están las 12 tesis en el libro, y están también todas estas acá está Alice Miller. Ella falleció en el 2010. Y cierro esto. Sí. Pero para que además compren el libro y puedan leer. Íbamos a salir de gira, entonces me llama un día un productor sueco, me dice, mira Hugo, Alice Miller está en Finlandia y viaja de regreso a Suiza. Pregunta, si vos quisieras conversar con ella está dispuesta a hacer un parate, una estancia, ¿cómo se llama? Una escala. Una escala en Estocolmo. Yo sentía que era como si Freud hubiera dicho, Hugo, ¿querés que vaya a Estocolmo? Yo no hablaba inglés, pero había una actriz que trabajaba conmigo sueca que hablaba inglés y alemán. Me dijo, Hugo, te acompaña.
tuve la posibilidad y me recibió Alice Miller. No pudimos tomar fotos porque no ¿Grabar? No, Tampoco. nada. O sea que esto fue un diálogo entre ustedes, quedó ahí. Quedó ahí. Fue en el Hotel Grand Park, hotel en un parque grande que se llama Cumble Garden. Allí nos recibió Alice Miller a las 11 de la mañana, estuvimos casi 2 horas charlando, mucho, nos dio mucha suerte, nos despedimos y nos fuimos. ¿Qué pasa después de este encuentro con Alice Miller? Con Alice Miller. ¿Por qué incorporarla acá? Perdón, para cerrar, hacemos la gira y vamos a Chile, como conté recién, estuvimos en Perú, estuvimos en Uruguay, estuvimos en Argentina, estuvimos en España. Y yo le mandé una carta detallada con todo esto lo que habíamos hecho a ella y muy agradecida. En el libro está la carta que ella me manda, sí está la carta y están los principios, son las 12 tesis que se llaman, creo que está al final de ese libro. Lo que sí, que en el año 85 ella concede una entrevista por primera vez concede una entrevista a la televisión noruega, que le hacen un reportaje a ella en inglés. Y donde yo tenía esa grabación. Acá está. Aquí está. Es esta. Bueno. Que dice Alice Miller, la carta que me envió. Claro. Traducción al castellano de la carta que Alice Miller me escribió en alemán. Excelente. O sea, sin espolear mucho, porque realmente es importante. Yo lo leí al libro editorial Prosa, pero me parece que está bueno poder leerlo, que sepan. Hay mucho desconocimiento. Sí, yo lo que creo, hoy he pensado todo esto es cierto, uno de los más grandes dramas que vive la humanidad, por supuesto, es el hambre, la injusticia, la falta de democracia, la falta de inclusión, pero sobre todo la gran víctima es el niño en el mundo. A unos niños bien cuidados también sufren el maltrato, porque no es la familia, pero la sociedad. Colegio, se encarga de bombardearlo, acosarlo, porque es una realidad. Mensajes. Entonces creo que es una preocupación. Y el libro apunta a hacer un rescate y sobre todo que el lector pueda reflexionar sobre su historia y preguntarse de dónde vengo, quién soy yo, qué han hecho de mí, qué han hecho mis padres, qué han hecho mis abuelos, qué no hemos hecho. Claro. Y que estamos a tiempo para hacer, cómo recuperar la dignidad frente a nuestros propios hijos, que se supone que es a quienes amamos profundamente, cómo recuperar el amor al otro, el amor a la mujer, porque también después del hijo viene la mujer, la otra gran víctima de esta sociedad tan perversa. Creo que es un aporte importantísimo, creo que es recomendable particularmente para que trabajan con ellos, pero en realidad es válido para todo el espectador que lo quiera leer. De allí empiezo hablando de esta infancia de mi padre, que no se convierte en hablar de mí, sino hablemos de todos nosotros. Es decir, que pasa de ser testimonial a como que hubiera dos narradores. Movilizador. O sea, está este niño, pero también es decirle, mirá, que vos también, o sea, siento que el lector se siente como diciendo, upa, a mí me está pasando esto también. Bien. Eso es importante. Sobre todo que vivimos un mundo de cambio. El mundo cambia permanentemente, nadie se queda estático en un lugar y no se moviliza. Tontos son aquellos que tratan de aferrarse y no quieren moverse. El mundo cambia y uno tiene que vivir el proceso de cambio, enriquecerse en el diálogo, en la crítica, ¿me entendés? Sí. Para ir recuperando la memoria, la auténtica. ¿Qué pasa con la tapa? Porque siempre les pregunto yo a los escritores, ¿por qué? ¿Qué los lleva a generar la tapa? ¿En qué se inspiran? Porque esta es una tapa fuerte, muy conocida además, claro. Esta imagen. Esta obra se llama Saturno devorando a sus hijos y es pintada por Goya. Por Goya. El gran español,
me parecía que expresaba tan claramente lo que está pasando con la cultura que recibimos cada uno de nosotros, cómo nos devora en vez de hacernos crecer, nos mutila. Nos mutila, porque hay gente que queda mutilada para toda su vida. Absolutamente. Una cosa que leí hace poco, la cifra se me ha borrado, la cantidad de suicidios que hay entre niños, por maltrato, por abandono de padres. Una historia que me contaron hace poco, muy terrible, que un hombre que era padre de 9 hijos, el padre le llamó al más grande, no sé, creo que tenía 12 años, y le dijo, hijo, no sé cómo, vas a tener que pensar un lugar donde ir a vivir, porque no tenemos ya lugar en casa para tanto. El chico entendió el mensaje del padre, comprendió, no le dijo nada, lo abrazó y se fue caminando. Se fue. Y ocurrió que cuando va caminando, esto es de color, viene un caballo desbocado en medio de la calle corriendo. Y el chico lo ve asustado y levanta las manos para que el caballo no lo atropelle. Sí. O sea, como una autodefensa. Sí. Y el caballo se para. Y se disparó y el chico se acercó, lo agarra de las riendas y viene un tipo, vienen varios. El caballo se había escapado de un camionero que lo llevaba a Buenos Aires. Esto ocurría en la provincia. Sí. Y entonces el chico le dice al hombre, ¿a dónde va, señor? Voy a Buenos Aires. ¿No me llevaría? Y el tipo dice, bueno, vamos. Primero pensaba, ¿cómo le va a decir el hombre llevarse un chico a Buenos Aires sin preguntar por qué se lo lleva? Tus papás y tus familias. Claro. El chico vuelve 3 años después a la casa donde vivían los papás. Estaba el papá con sus otros hermanos. 21 años. Claro, terrible. Digo, lo que es el ahora, padre decirle, hijo, tenés que ir. Ahora la actitud de ese hombre, ¿no? La inconsciente, lo cerrado, cómo puede decirle, o sea, 9 hijos, como si hubieran pedido venir. La historia abunda, no se va a sí, la fuente. Sí, pero cada uno tiene una historia más espeluznante que la otra. Pero creo que el libro va a aportar mucho a una discusión que es una batalla que hay que dar. ¿Cómo ha sido? Porque estuvo la pandemia hasta ahora, que el libro ahora se va a presentar, va a tener varias presentaciones. ¿Qué ha pasado con los que lo vendiste y lo leyeron? ¿Qué opinión, qué crítica? Porque está bueno también para el que escribe saber qué es lo que deja este libro, qué reflexión. Yo tenía mis temores porque yo no soy un escritor consumado, más bien soy consumido con la ansiedad de producir un testimonio válido, pero he recibido opiniones de gente que me ha conmovido, gente que ha llorado, gente que me ha dicho, me ha llevado a pensar en mi familia, empezar cómo era mi viejo, o me han contado historias terribles de los padres. O sea, se han atrevido. O sea, qué importante, ¿no? Porque a partir de esto, como esta cosa de largarse a hablar y poder contar su propia historia. Total, sí. Cuando hablan de los libros, que dicen que los libros no cambian el mundo. Sí, cómo no. Pero hablan de vos, hablan de mí, hablan... o sea, es hablando importante. de cifras, Mempo Giardinelli, un gran escritor, periodista, excelente, él decía, el conocimiento es lo fundamental para el hombre, es la memoria. Todo lo que el hombre produce está en los libros. Vayan a los libros, lean. Retrotrae aquella frase, los libros no muerden. Sí. Es cierto, agarren los libros. Ahí está la memoria del hombre, lo que ha sufrido, lo que ha pasado, lo que es necesario renovarse, ver. No sé, hasta ahora la experiencia con los lectores ha sido para mí positivo. Ha habido algunos que a lo mejor no me han dicho todo lo que me hubiera gustado. Bueno, debe haber habido casos de gente que no les gusta. Yo tengo un familiar que leyó un libro, que no me decía cosas,
Pero al final me dijo, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo que vos hables mal de la familia. Digo, pero yo no estoy hablando mal de la familia, estoy hablando... Sí, pero es hablar mal de la familia. Esas cosas se resuelven internamente. Otra vez, ahora que no, otra vez el silencio, la ignorancia, la cerrazón. ¿Dónde es la próxima presentación? ¿Va a haber una... Bueno, la primera presentación es la que hacemos el 14 ahora de junio a las 16 horas en la Casa de la Provincia de San Luis, en la Escuénaga, al 1078. 1078. Ahí hacemos una presentación donde va a estar también una periodista que hizo el prólogo. Muy interesante el prólogo. Y que hizo las correcciones. Y luego vamos a hacer un debate, discutir el tema y saldrá a la venta nuevamente el libro. Tiene un precio especial para la ocasión y la próxima lo haríamos en prosa, que es la editorial. La editorial que me ha ofrecido, que estaba esperando. Y lo que pasa es que esta pandemia no terminaba nunca, y se ha agravado con el asunto de la guerra, de que, bueno, no sé, pero va a haber una segunda presentación. O sea que el libro empieza a caminar. Sí, espero que camine e interese. Pero ya te digo, son testimoniales de una... de lo que es la intolerancia. Yo ahí cuento... Yo no sé si exceder, ¿me puedo contar una pequeña cosa? Sí, por favor, sí, ¿cómo no? Mi abuela materna se llamaba Dominga Funes Fernández. Ella era hija de un señor que se llamaba Plácido Fernández, que eran ricos. Ellos... Funes, el apellido de... O sea, esto tiene que ver con el Potrero de los Funes. El Potrero de los Funes. O sea, en San Luis, provincia de San Luis, lugar hermoso. Sí, la familia de mi mamá, de mi abuela, estaba entroncada con los Funes, que eran los propietarios de ese famoso... O sea, mucho abolengo. Claro. Mi abuela es, como en aquel entonces la gente rica mandaba a sus hijos a colegios internos para que estudiaran. Las chicas no los mandaban a los colegios, no. Y a mi abuela la habían mandado a un colegio interno en la ciudad de San Luis. Tenía 14 años mi abuela. Era rubia, dice que yo soy de piel morocha. Mi abuela era rubia, de ojos azules. Mis abuelos, porque venían de España, ellos, no, hay una parte que está oculta. Concretamente, un individuo que entra en este colegio la seduce a mi abuela, la embaraza y ella queda a la espera de una criatura. Sus padres, entre ellos su madre y su padre, el Plácido Domingo, al enterarse de ello, en lugar de darle protección a esa chiquita de 14 años que la han embarazado, la expulsan de la familia y la desheredan. Decir que el tipo se hace cargo de la menor, le alquila una casa en San Luis y la tiene como amante. Este hombre era casado. O sea, paralelamente tiene su familia para aparentar, claro, y por el otro lado estaba ella. Pero eso era muy común en la época. Sí, bueno. Y hoy debe existir. Y hoy no nos escapemos mucho, que esto también ocurre. Esa es la sociedad hermosa, entre comillas, que tenemos. Que sigue siendo. Y mi abuela es expulsada y por ende nosotros perdemos también ser parte del Potrero. O sea que, ¿cuánto hay atrás de historia, no? Historia. Esto de las constelaciones familiares. Alguien me decía, ¿y cómo llegaron los Potreros Funes? Porque mi abuelo, no, mejor dicho, el abuelo de mi abuela, o el padre, habían participado en la expedición al desierto, por la época de Roca, y les habían pagado con tierras. ¿Te acuerdas que a los oficiales que participaron? A ellos le pagaron con tierras. Y le pagaron con estas tierras. Con tierras de sal, y entonces los tipos pasaron a ser ricos porque tenían canteras de oro. Esas tierras que le adjudicaron. Pero nosotros nos sacaron de ahí con mi abuela. O sea que no hay canteras, que no se ilusione que canteras de oro. Eso es un relato que yo me río porque no tengo. Pero tiene que ver, o sea, dijo,
todo esto tiene que ver con todo, ¿no? Al escribir el libro. Sí. Alguien me dijo, los hijos, mi mamá, deberían haber hecho una denuncia al Estado en aquel pero era una menor, era el abuso de una menor. Pero de todas maneras, eran gente que estaban sin estudios, sin dinero, sin recursos. No se tiene la lucidez que se tiene hoy, en absoluto. ¿Me entendés? No te olvides que mi abuela era 14 años, la mujer. El tipo ese creo que era un comisario de un lugar que se llamaba La Toma. Bueno, quiero decir, y pasó y ya no se hizo ese reclamo y no se ha hecho nunca más. Bueno, pero eso es parte de historia. Pero es como que si miras para atrás decís, todo esto al escribir el libro lo tuve en cuenta. Bueno. Porque esto ha pasado y... Bueno, lo que esperamos, señores... Sí, estaría ideal que vengan el 14... participen, exacto, hagan llegar sus aportes. ¿Qué redes sociales? Porque está bueno también que sepan que se pueden comunicar, porque yo pensaba que a veces los escritores son tan cerrados, que están ahí sentaditos firmando y nada más. No, está bueno que el lector o que el público pueda charlar, ¿no? Con él. Exactamente. Sí. ¿Hay alguna red social que se pueden comunicar? Digo Facebook, digo Instagram. Y una cosa que en este momento se me ocurre, es decir, ese chiquito que el papá se le suicidó cuando tenía 7 años, él, que quedó despojado de toda protección a la deriva, salió gracias a una madre, mi madre una mujer muy peleadora, muy batalladora, y salimos, me ayudó a construir un padre. No vamos a contar la historia, es otra. No, pero compre. Pero me permitió a mí salir y haberme dedicado a otra vez vinculado a eso, a la solidaridad. Totalmente. Mi vida ha sido jalonada en el trabajo artístico al trabajo de la solidaridad. A ser solidario con el próximo. Recatar la memoria y seguir adelante y tratar de mejorar este lugar que nos ha tocado vivir. Eso. Bien. Los esperamos. Sí. Ya no va a estar, ¿eh? Muchísimas gracias. El 14 de julio a las 16 horas, Casa de San Luis, que aparte es una linda casa muy tradicional, histórica, un lugar que me parece que va a servir y vengan que va a haber debates, va a haber interacción con el público, que me parece que eso es lo que Hugo quiere, y rescatar. Siento después de todo esto, y esta es la última pregunta, que es la que siempre me caracteriza a mí: ¿quién dejó huellas en tu camino, senderos? Después de todo esto, ¿no? Después de relatos de infancia del hijo de un suicida, porque me parece que has podido salir para adelante, pero hay algo ahí que ha quedado, ¿no? Sí, siempre hay algo. Sí, yo no puedo dejar de mencionar a mi madre, que ella la que dejó huella, pero gracias a, yo diría, a una objetividad que ella tenía, no con respecto a lo que va a hacer de su vida, con respecto a lo que tiene que hacer el ser humano, ¿me entendés? Sí. Seguir adelante, trabajar, seguir adelante y ser solidario. Trabajar y ser ético. Y como decía mi madre, hijo, hay que leer, porque los que leen, ella decía mi madre, porque los que leen son los que saben y son los que van a triunfar. Un mensaje muy importante que me dejó, yo he seguido esos pasos, me han servido. O sea, ha dejado huellas mi madre. Ha dejado. Algunas otras no, pues desde luego. Pues nadie es una sola cosa. No. Somos una variedad. Tampoco hay una escuela de padres. No la hay. Pero qué importante, o sea, como que quedó eso de ella, ¿no? Siempre cuando hago esta pregunta, siento que cada invitado, cada persona saca lo que tiene adentro y me dice, mi madre, tal referente, pero es como que algo queda, ¿no? Y también agregaría a la gente. A ver. La gente deja huella, los contactos, aunque sean superficiales a veces, las reflexiones, ser autocrítico. Yo, por ejemplo,
yo hago algo y generalmente pregunto, ¿te parece bien lo que hice? ¿Crees que lo hice bien? No tengo ningún problema. Que alguien me dice, no, mira, vos estás equivocado por esto. Reflexiono, pienso, saco conclusiones y las corrijo. No tengo ningún prestigio decir, no, ¿cómo voy a cambiar lo que yo le dije, mi palabra? No, no tengo ningún problema, pero en absoluto tonto, aquellos rencorosos que se mantienen en odio. Hay padres que no hablan con los hijos porque el hijo tal o el hijo con el padre. Imbéciles, perdóname. Sí, no, pero creo no cabe que otra. el hombre tiene un destino mucho más elevado de lo que el hombre de hoy generalmente se otorga a sí mismo por lo que hace con él, de no querer crecer, no querer en última instancia amar, ser generoso, dar. Nos quedamos con eso. Gracias ha sido breve pero creo que muy enriquecedor en este segundo encuentro. Gracias por recibirnos acá en tu casa, que este lugar es tan especial, digo yo, porque acá se respira arte, de verdad, y creo que el arte es sanador, sino de hecho, cómo no. Gracias por este encuentro. Próximamente nos vamos a estar encontrando en la Casa de San Luis también. Van a tener novedades, ¿sí? Y tengan en cuenta relatos de infancia del hijo de un suicida, que no solamente se puede comprar en la editorial Prosa, sino que también lo van a poder comprar este día en la Casa de San Luis. Pueden comunicarse con Hugo también, por supuesto que sí, a través de Facebook. Si estás en Facebook, también pueden comunicarse. Y la verdad que ha sido un placer tener esta charla muy positiva. Y bueno, y nos estamos viendo muy prontito para hablar de otras cosas, de cómo va este camino del libro y cómo va todo lo que tiene que ver con el teatro. Ok. ¿Sí? Adelante. Bueno, gracias a todos. Nos estamos yendo, como siempre digo, lo que sucede conviene. Es un placer poder hacer estas entrevistas, salir de la radio, salir del diario, decirte hasta nuestro próximo encuentro con esto que ha dado en llamarse Íntimamente con Vos, y en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires donde nos quieran recibir. Chau, chau, hasta muy prontito. Everything will turn out fine, 'cause c'est la vie.